Antes de comenzar me gustaría recomendar una aplicación súper buena llamada Amino. Me engañas. Ok, no, Undertale en español, porque la verdad... En inglés no tiene alma, en español es mejor. En este foro puedes publicar tus dibujos, teorías y lo que quieras. Pero si no eres mucho de hacer, también puedes ver lo que la comunidad hace. Créeme, esos menes saben hacer todo y muy bien. Si gustas descargarlo, los links están acá abajo en la descripción. También hice un quiz en esta aplicación sobre Undertale, justamente sobre esta teoría, o sea, justamente sobre Chara. Entonces también te dejo el link acá abajo por si gustas ir a checarlo y hacerlo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Ok, ve. Te estoy esperando. Ve, descárgatela. ¿Ya? Ok, bueno, comencemos. ¿Nunca se han preguntado por qué Chara, de ser una linda niña, pasó a ser una psicópata genocida? Que de genocida no tiene nada, ya que genocida es exterminar una raza específica, y Chara quiere matar absolutamente a todos, monstruos y humanos, por lo que podemos decir que es una genocida de los seres vivos. Pero bueno, me desvío del tema. El punto es, ¿qué le ocurrió a Chara después de morir, como para matar a todos cuando volviera a tener cuerpo? Pues déjame decirte que de seguro la respuesta te dejará bastante... ¡wow! Bueno, es la segunda vez que digo esto, comencemos. Chara, su nombre viene de la abreviatura Character, o sea, su traducción, personaje. El nombre perfecto, ¿no? Esta chiquilla fue al monte Ibut, ya que había escuchado que quien cayera dentro de ese monte nunca regresa. Se tropezó y Asriel, el hijo de los reyes Asgore y Toriel, la encuentra tirada, la ayuda y se hace amigo de esa niña. La trata como si fuera su hermana, y los reyes la trataron como si fuera su hija. Tiempo después, la niña cae enferma, se pone súper mal, y su último deseo antes de morir es ver las flores de su ciudad. Chara muere, y Asriel absorbe su alma. Se convierte como en un tipo de dios, destruye la barrera que no permite ir a los monstruos a la superficie. Asriel lleva el cuerpo de Chara hasta su pueblo. Los humanos creen que Asriel fue el asesino de Chara y lo empiezan a atacar. Asriel no hace nada y deja que lo hieran. Vuelve a subterráneo para soltar a Chara en el jardín y acto seguido morir. Y el polvo de Asriel tiempo después hace crecer varias flores doradas. Y bueno, ya después Alphys le inyecta determinación a esas flores y luego nace Flau y bueno, pero eso ya es otra historia. Los reyes deciden enterrar el cuerpo de Chara en las ruinas. Yo, no sé, de seguro estoy equivocado, pero yo me supongo que debajo de la cama de flores doradas en la que caemos al principio del juego. Y bueno, cuando Frisk cae en esa cama, de alguna forma absorbe la esencia de Chara, y ella es la voz adentro de la cabeza, que puede hacer actuar de diferente manera a Frisk. Pero hay un problema. Chara no es buena. Chara quiere que Frisk mate a todos. Pero entonces, ¿en qué momento pasó de ser tierna a un demonio? Bueno, antes de pasar a eso, pasemos a una pregunta muy importante. ¿Por qué Chara se enfermó? Recordemos que en aquel momento había alguien que estaba estudiando el espacio-tiempo. Gaster. Y antes de que alguien empiece con ¡ay! ¡Gaster no existe! ¡Es solo un cebo para los dataminers! ¿por qué hice esa voz? Déjenme decirles que no. Gaster sí está incluido en la historia. De hecho, Gaster fue el antiguo científico real de Asgore, el antecesor de Alphys, mencionado varias veces en el juego. En resumen, Gaster es parte de la historia. Y sí es real. Pero Gaster se dio cuenta de algo. Necesita determinación para poder viajar por las líneas temporales. Y como Gaster era el científico Godínez de Asgore, él sabía que Asgore había adoptado a una niña humana. Se la llevó al laboratorio y le extrajo toda su determinación para seguir con sus experimentos. ¿Que cómo le hizo para extraer la determinación? Pues obviamente con la máquina de extracción de determinación. Sí, así se llama. Qué nombre tan más conveniente, ¿no? ¿Y cómo sé que realmente usó a Chara? Gaster poseía los recuerdos de Chara y varios videos de ella en el True Lab. Y bueno, sin determinación, Chara no puede seguir con vida. Es por esta razón que Asgore le dice: Chara, mantente determinada. O mejor aún, Chara, mantente determinada. Y por esa razón, Chara no pudo meterse en los anteriores humanos que cayeron antes de Frisk, ya que ellos no tenían determinación. Bueno, ya para. Ella necesitaba de Frisk, y bueno, ya saben el resto. Pero ahora sí, la gran pregunta: ¿por qué se hizo malvada la chiquilla? Pues creo que la respuesta no es muy difícil de descifrar. Chara siempre fue mala. Ella odiaba a la humanidad.
Ella quería acabar con todos. Y ya sé, de seguro se te hace una suposición sin fundamentos. Pues déjame decirte que, aparte, ella quiso envenenar a Asgore con flores doradas. Quiso que Asriel, siendo un dios, matara a todo el pueblo de los humanos. Y Asriel nos dice que ella siempre fue mala. Ella planeó todo: caer al subsuelo, no matar a nadie ya que no tenía suficiente vida como para ganarle a alguien, hacerse amigos de monstruos, suicidarse, dejar su esencia en algún lado y que alguien con suficiente determinación hiciera el trabajo sucio por ella. Hasta de hecho algo me hace pensar que ella provocó la guerra entre monstruos y humanos, pero eso no se puede confirmar. Pero bueno, el plan de Chara no se detiene ahí. Ella quiere que Frisk haga la ruta genocida y después la pacifista, ya que en el final genocida nos dice que si decidimos borrar en nuestra siguiente partida, busquemos otro sendero, refiriéndose a hacer la ruta pacifista, para poder tomar control de nosotros cuando hayamos hecho un final feliz y arruinarlo todo. De hecho, un dato curioso: Megalovania, la mejor canción de todas. Y que por cierto, un youtuber por ahí bastante sensualón tiene esa canción de intro. Bueno, Megalovania tiene un significado bastante peculiar. Es una mezcla de dos palabras: megalomania, que es un trastorno mental que te hace creer superior a los demás, el cual lo posee Chara, y por la palabra love, level of violence, o sea, su traducción, nivel de violencia, el cual lo tiene Frisk. O sea, Megalovania es la canción de Frisk y Chara juntos. La canción más mergas de todo el mundo es de Frisk y Chara, Charis Forever. Volviendo al tema, en resumen, Chara es más malvada que los pepinillos en las hamburguesas. Quiere matar a todo el mundo, excepto a Frisk, ya que sin él no podría completar todo el plan que tiene por delante. Hasta le dice que estarán siempre juntos, y hasta tienen la mejor canción juntos, o sea, Charis rifa, compa. Bueno, espero que les haya gustado el video, compártanlo con sus amigos, aunque la verdad, si estás viendo este video, dudo que tengas. Ok, no, perdón, pero sí, hazme el paro, porfa. Comenten qué quisieran saber de Undertale para hacer una teoría, y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Adiós!